Y solo cuando se ha descubierto que se iba a volver a ir de vacaciones a Andorra, las ha suspendido muy a su pesar. Como bulo final, como traca final, diríamos, de su intervención llena de bulos, dice, habla de un viaje a Andorra, el presidente, un viaje que ni se iba a producir ni se va a producir, pero usted sobre esa falsedad pues construye discurso. Partido Popular, porque si hay personas relevantes del Partido Popular que difunden el bulo, dice, la gente sufriendo en Ceuta la invasión y guerra libre de Marroquí contra nuestra soberanía y frontera, y Sánchez coge el helicóptero Falcon para montar en bici en Andorra. Eso lo dicen. Y dicen esas mentiras y las divulgan. Gente que está aquí. Bueno, parece que ya sabemos quién ha sido. Claro, esas mentiras, pues que lo diga cualquier pelele es una cosa, pero que lo diga un diputado, miembro del Partido Popular, y lo afirme, y con esa contundencia, pues nos deja de qué oposición tenemos. ¿Qué oposición tenemos? Si sabe que es mentira y lo divulga. Lo divulga. Entonces, ¿qué alternativa hay? ¿La mentira? ¿El fake news? Señor Hernando, le ruego silencio. Es que, y no lo he borrado, ahí está. Es decir, así no podemos ir con esta oposición que niega el cambio climático, que niega la realidad. Sí. Y yo lo único, y con eso le cedo la palabra. No se preocupe, aprovecho las interrupciones y bebo un poquito de agua. Los debates con el señor Hernando siempre son vivos y siempre son dinámicos. Señora Millán, en otro arranque de estas cosas que le escriben a usted y que se queda tan a gusto, dice que hay 200 denuncias diarias que colapsan los tribunales en Ceuta. 200 diarias. Ha habido 594 en todo el mes de agosto. Haga la cuenta. Haga la cuenta. Claro, es que dicen ustedes unas patrañas y se quedan tan a gusto. Es que es una pena, pero sobre esa base no hay nada que construir. Si es que ustedes no manejan un dato cierto. Son ustedes técnicamente unos embusteros, porque no dicen una verdad. No dicen una verdad. 200 denuncias diarias y ha habido 594 en todo el mes. ¿De dónde sacan esos datos? ¿Pero quién se los da? No sé, la internacional ultraderechista debería manejar un poco las fuentes de las que obtiene su información, porque realmente... Sánchez, le vuelvo a rogar silencio. No está en el uso de la palabra, lo sabe, y por favor, aténgase a las reglas de esta comparecencia y de esta sesión de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Gracias, presidenta. Este señor Sánchez ultraderechista no para de interrumpirme. Le ruego que no haga ni mención a este señor. Yo voy a continuar con mi intervención porque no para de faltar el respeto en una falta de civismo y de educación pues que le define. Insisto, a usted le... de Vox, porque cuando un dirigente de Vox, señora Millán, dice que hay que llevar allí fragatas de la Armada Española, ¿para qué? En concreto, ¿para qué? Porque lo que dice la ley es que las fragatas en estas situaciones están para el salvamento marítimo. ¿Pero qué harían ustedes con estas fragatas? ¿Salvamento marítimo, como dice la ley? ¿U otras acciones? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué significa, como han dicho dirigentes de Vox, que hay que hundir las pateras? ¿Asesinar a personas que no tienen nada, totalmente vulnerables, que lo que quieren es tener una vida digna? ¿Eso es lo que ustedes están defendiendo? Le pregunto, fíjese, ni lo afirmo. Me parece tan duro, tan cruel, tan poco humanitario, tan poco cristiano, que ni siquiera lo afirmo, lo pregunto. ¿Qué significa cazar inmigrantes? Que lo ha dicho, creo que su portavoz adjunto, si no recuerdo mal. ¿Qué significa cazar? ¿Qué son, animales? ¿No tienen ustedes corazón? Claro, todo esto se te pone la piel de gallina pensar que ustedes alguna vez de la mano del PP puedan ustedes gestionar algo en este país, porque son claramente crueles, claramente inhumanos. Se lo digo con toda claridad. Coger la maleta, irse a la maleta y abandonar absolutamente a los españoles. El papel del presidente. O sea, que ustedes o alguno de ustedes piense que porque no se está en Madrid no se está trabajando, pues miren, de verdad, parece mentira, parece mentira. Yo solo les preguntaría algo a todos ustedes, porque no quiero afirmarlo categóricamente, porque yo no sé lo que han trabajado ustedes en agosto. Si no, haría la afirmación categórica, pero no lo sé lo que han trabajado ustedes en agosto. Yo les digo que el presidente del Gobierno ha estado
todos los días al teléfono, todos los días trabajando, todos los días dando instrucciones, todos los días. Y por supuesto que no estaba en Madrid. Y me temo que en un día de trabajo del presidente del Gobierno este agosto es mucho más que el suyo en muchos días. Eso me temo, eso me temo. No lo afirmo categóricamente porque me gustaría saber cuántos de ustedes han trabajado, que seguro que algunos muchos, y cuántos de ustedes no han hecho nada en agosto y están aquí rasgándose las vestiduras. ¿Electoral ustedes? No, llevan haciéndolo desde llegamos al Gobierno el 1 de junio del 18, pues probablemente ese mismo mes de junio pidieron convocatoria electoral. Llevan ustedes 8 para 9 años. Las legislaturas es que duran 4 años, cuando gobierna la derecha y cuando gobierna la izquierda, fíjese, no hay diferencia, no dice la Constitución, cuando gobierna la izquierda se convoca rápido, a ver si que la derecha y la ultraderecha tengan otra oportunidad. No está así, regulado en la Constitución, y por tanto la convocatoria electoral será a término de la legislatura o cuando el presidente del Gobierno lo decida. Coincido con usted en algunas afirmaciones que ha hecho, y lo quiero decir, yo también reconozco desde el Gobierno el gran trabajo que hacen los servidores públicos que están hoy en Ceuta. Y especialmente también el trabajo que hacen también servidores públicos que se dedican a las labores de inteligencia. Lo quiero reconocer. Por supuesto, en su discurso de recopilación de bulos varios, pues, en fin, ustedes, de argumentos y verdades, nada. Pero de bulos para luego difundir en redes, en los cortes que hacen, mucho. Este es el modus operandi de la ultraderecha, no solo en este país, insisto, no solo en este país, sino también en el mundo. Sabe que esta madrugada 4 militares españoles han sufrido una emboscada por parte de un grupo de entre 30 y 40 inmigrantes en la zona de Benzú. Habla usted, entre comillas, yo intento confrontar su discurso con rigor, y por eso entrecomillo sus palabras. Ha dicho usted que estamos en una partitocracia al servicio del régimen alauí. Eso ha dicho usted, una partitocracia. Imagino que a usted el sistema democrático de partidos no le gusta mucho. Imagino. Porque definir de esa manera tan denigratoria la democracia, ¿a usted le parece una partitocracia el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Alemania? Son democracias con distintos partidos que representan a distintas personas que tienen diferentes modos de ver el mundo. Eso es un régimen democrático, usted lo llama partitocracia. Imagino que a usted no le gustan los regímenes democráticos, le gustan más los regímenes de partido único. Entiendo que me lo aclarará también. Pero fíjese, ¿sabe usted cuándo fue la última vez que en España efectivamente se vio afectada su integridad territorial? Precisamente cuando no había partidos en España, con la dictadura del general Franco. Para que vea usted, sí, consecuencia de la Marcha Verde. Esta es la realidad. Esta es la realidad. La última vez que la integridad de España se vio afectada fue en la dictadura, cuando no había partidos. Por tanto, eso que dice usted de la partitocracia es exactamente lo contrario. En democracia, España siempre ha defendido su integridad territorial y lo ha conseguido. ¿Usted qué ha querido decir con su comparecencia y con eso que ha dicho usted de los delitos de odio o de los discursos de odio? ¿Que esto es mentira? Intentar salirse de la definición que yo le hago de que usted pronuncia discursos de odio. Y permítame, lo vuelvo a hacer. Son discursos contra la convivencia. Son discursos contra la convivencia. Mire, usted no ha gobernado nunca. Espero que no gobierne nunca la ultraderecha en este país. Lo espero de verdad. Sería muy malo para España, muy malo para la convivencia en nuestro país. Pero imagínese que en el año 2031, en 2035, el Partido Popular y Vox consiguen una mayoría parlamentaria. ¿Me puede usted decir cómo gestionaría esta crisis humanitaria usted? ¿Me puede usted decir si, como dicen algunos de sus compañeros, ordenarían al ejército disparar contra las personas que pasan a la frontera española? Señor Sánchez, le vuelvo a rogar silencio y también a otras personas. Señor Sánchez, le ruego silencio y si lo tengo que hacer otra vez tendré que llamarle al orden. Añado este ruego de silencio definitivamente al resto de personas
que están interrumpiendo con sus voces la intervención del compareciente. Gracias. Pues continúo haciendo esta pregunta. ¿Cómo gestionaría usted esta crisis migratoria y si ustedes en el Gobierno ordenarían disparar contra personas indefensas que atraviesan la frontera española? Es sencillo. Puede usted responder que no y nos quedamos tranquilos. Es muy sencillo. Habla usted de las instalaciones que se recogen en el decreto, tanto del presidente como el del Consejo de Ministros, que si algunas no se van a utilizar, que se van a utilizar, insisto en lo que he dicho en mi intervención inicial. Le ruego que se lea el artículo completo y en concreto que se lea el último párrafo de los anexos donde están relacionadas las instalaciones. El último párrafo, donde se dice que en su caso se utilizarán conforme a los principios que el propio decreto establece. Necesidad, cercanía a los núcleos urbanos. Es decir, hay una serie de principios que el decreto establece y luego se dice que esa relación de instalaciones, que será dinámica, que habrá más, pero no se tienen por qué utilizar todas. De hecho, no se van a utilizar todas. No se van a utilizar todas. Y hace usted... Es imposible, inaceptable que se utilicen los polideportivos, que constan en el decreto. No se utilizó ninguno, no se va a utilizar ninguno en esta ocasión, por lo que parece. Sus intervenciones, usted y yo no somos nuevos en esto de debatir uno y otro, y por tanto nos conocemos un poquito. Su modus operandi es casi siempre el mismo. Usted hace sus afirmaciones y construye su discurso sobre falsedades absolutas o sobre medias verdades. Hoy me decía que es que yo he responsabilizado al Tribunal Supremo. Bueno, pues es rigurosamente falso. Yo lo que he dicho y reitero que se tergiversó una sentencia del Tribunal Supremo que dio lugar a dos bulos. El primero es que la frontera estaba abierta y el segundo es que si entrabas sanado no te podían devolver, conforme a la legislación española. Estos dos bulos fueron consecuencia de la tergiversación de la sentencia del Supremo. Creo que se lo estoy diciendo casi sujeto, verbo, predicado. No creo que sea difícil de entender y le ruego que en su réplica reconozca que lo que dice usted, que yo he responsabilizado al Supremo, es falso. Se lo ruego, si es posible, en los 5 minutos que tiene. Hablando de bulos y hablando de medias verdades, ¿me puede usted, por favor, decir qué ejército ha invadido Ceuta? ¿Y me puede usted decir quiénes son los varones que van armados de ese ejército? ¿Me lo puede usted decir, por favor? Mire, el lenguaje de la ultraderecha en España y en todo el mundo pues es así, es incendiario, es generar miedo, es sobre cualquier mentira, sobre cualquier caso que sea aislado, pues generar una categoría. Y bueno, pues en algunos países han tenido éxito. Y por tanto, bueno, pues hay que intentar confrontar sus discursos de falsedades y de bulos, pues hay que hacerlo con la realidad de los hechos. No hay ningún ejército que haya invadido Ceuta. Ninguno. Es una falsedad, señora Millán, una falsedad. Por tanto, pues también le ruego que en su réplica, si lo tiene a bien, pues que también rectifique esto. Ustedes, también la señora Gamarra, esto lo definen como una invasión. Entiendo que seguro que les parece que es una definición adecuada de lo que sucedió. Pero miren, ni una pregunta aguanta su afirmación. Ni una pregunta. Ni una pregunta. Afirma usted, en otra rotunda falsedad, que el decreto está pactado con Marruecos. Absolutamente no, es otra mentira, lamento decírselo así claramente. Con quien sí se habló previamente es con el presidente Vivas y dice que yo he insultado a los españoles. Pues le ruego que me diga exactamente en qué momento y con qué palabras he insultado yo a los españoles, en esa traca final de bulos que usted ha protagonizado. De verdad, ¿usted cree que cuando no estamos en Madrid no estamos trabajando? ¿Usted sabe lo que es gobernar España, que no para ningún día? ¿Usted sabe las horas de trabajo, de conversaciones telefónicas, de lectura de informes, de instrucciones que hemos tenido todos los ministros afectados por esta crisis migratoria en Ceuta? ¿Usted sabe las horas de trabajo, las conversaciones que hemos tenido y que ha tenido el presidente del Gobierno? No hagan ustedes demagogia fácil. Estoy seguro que todos ustedes se han cogido también unos días fuera de su residencia habitual. Y lo que sucede cuando estás en el Gobierno es que no desconectas ningún día. Ninguno. Y por tanto, pues miren, ustedes han sido un partido de gobierno, no sé si lo volverán a ser, pero les pido que no hagan esta demagogia tan absolutamente barata, porque no lleva a ninguna parte. Claro que hemos estado, el presidente del Gobierno ha estado encima todos los días de la situación en Ceuta.
todos los días. Me consta absolutamente, por las múltiples conversaciones que he tenido yo y que sé que ha tenido con otros ministros del Gobierno. Por tanto, bueno, pues se lo quiero aclarar para que esté usted tranquila. Y estoy seguro que ustedes, cuando han estado fuera de su residencia habitual, también han estado trabajando. Algunos de ustedes seguro, otros igual menos. Pero estoy convencido que también ha sido así. Por tanto, déjese de demagogia, señora Gamarra, que no es su estilo. Mire, señor Bolaños, ¿sabe lo que nos preguntamos todos los españoles? Es ¿por qué? Claro, y es algo además que me han preguntado prácticamente todos los portavoces. Por tanto, con esto se pueden dar todos ustedes por contestados. Miren, el Gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad. No teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno que ocurrió el 30 y 31 de julio cuando entraron 70.000 personas en Ceuta. Esta es la realidad. Y por tanto, pues yo creo que esto es importante también que lo pongamos de manifiesto, porque ha habido buena parte de los discursos que ustedes han pronunciado, algunos de los portavoces de la derecha y la ultraderecha, que se han basado en cuestiones que no se corresponden con la realidad, y creo que es bueno que lo aclaremos. Este Gobierno. Ustedes responden a todas las crisis de la misma manera, con un triunfalismo, con una falta absoluta de autocrítica. No sé dónde ha visto usted su triunfalismo. Le ruego que me lo aclare en su próxima intervención, si es posible. Ya he respondido al señor Pallés, pero mire, de verdad, ¿usted cree que cuando no estamos en Madrid no estamos trabajando? ¿Usted sabe lo que es gobernar España, que no para ningún día? ¿Usted sabe las horas de trabajo, de conversaciones telefónicas, de lectura de informes, de instrucciones que hemos tenido todos los ministros afectados por esta crisis migratoria en Ceuta? ¿Usted sabe las horas de trabajo, las conversaciones que hemos tenido y que ha tenido el presidente del Gobierno? No hagan ustedes demagogia fácil. Estoy seguro que todos ustedes se han cogido también unos días fuera de su residencia habitual. Y lo que sucede cuando estás en el Gobierno es que no desconectas ningún día. Ninguno. Y por tanto, pues miren, ustedes han sido un partido de gobierno, no sé si lo volverán a ser, pero les pido que no hagan esta demagogia tan absolutamente barata, porque no lleva a ninguna parte. Claro que hemos estado, el presidente del Gobierno ha estado encima todos los días de la situación en Ceuta. Todos los días. Me consta absolutamente, por las múltiples conversaciones que he tenido yo y que sé que ha tenido con otros ministros del Gobierno. Por tanto, bueno, pues se lo quiero aclarar para que esté usted tranquila. Y estoy seguro que ustedes, cuando han estado fuera de su residencia habitual, también han estado trabajando. Algunos de ustedes seguro, otros igual menos. Pero estoy convencido que también ha sido así. Por tanto, déjese de demagogia, señora Gamarra, que no es su estilo. Reiterada. Miren, también se lo quiero decir con mucha claridad y manera muy sencilla. No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio. No existe ninguna evidencia. Ustedes no gobiernan. El Partido Popular y Vox no gobiernan. Yo espero que tarden mucho en gobernar y, si es posible, que no gobiernen nunca. Pero esto de lanzar insidias, sospechas sobre un gobierno de un país vecino con el que hay que cooperar y con el que hay que tener buenas relaciones de vecindad, esto yo creo que no es un buen camino. Necesitan ustedes un curso acelerado de diplomacia básica, porque están ustedes faltando el respeto sin ninguna prueba a Marruecos. Insisto, no existe ninguna evidencia. Señorías, les ruego silencio, por favor. Silencio mientras interviene el compareciente. Muchas gracias, señora presidenta. Insisto, no existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad. Los bulos, las sospechas, los infundios, esto, ustedes. Yo les digo la verdad, que no existe ninguna evidencia. Así ha dejado tirados a los ceutíes y a los españoles. Nunca jamás se habían atendido por gobiernos anteriores.
Por eso es curioso que nosotros estamos recibiendo críticas tan duras como las que acabamos de criticar, cuando somos, con diferencia, el gobierno que más ha actuado y que más presencia ha tenido en Ceuta y en Melilla, con inversiones económicas de 180 millones de euros. ¿Saben ustedes cuántos millones de euros más que los planes que elaboró, por ejemplo, el presidente Rajoy o el presidente Aznar? Pues 180 millones más. Porque no hubo planes de inversión especial por parte de gobiernos anteriores ni en Ceuta ni en Melilla. Y, por tanto, esa presencia, ese compromiso que el Gobierno de España declara, también se ve traducido en inversiones reales en Ceuta y Melilla, tal y como reconoce, insisto, el presidente de Ceuta. Ya ha visto que la cortesía parlamentaria en esta comisión pues brilla por su ausencia por parte de uno o dos grupos parlamentarios. No quisiera pensar que gobernasen PP y Vox y tuvieran un ministro de Exteriores que tuviera que hacer frente a las negociaciones con el gobierno de Marruecos, con las lindezas que acaba de sufrir por parte de la portavoz de Vox. Y al hilo de lo que acabo de decir, quiero traer un poco de sosiego, porque el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, acaba de afirmar desde Lituania que la instrumentalización de la migración es totalmente inaceptable, ya sea en Ceuta o en la región báltica. Eso vendría bien que se lo aplicase algún portavoz de este partido. Pero evidentemente no es colaborar con la destrucción de España, no es colaborar con la destrucción de nuestra seguridad. Y eso es lo que se está viviendo en Ceuta, por mucho que usted lo niegue. Qué vergüenza tienen que estar sintiendo los ceutíes de verle a usted decir las cosas que ha dicho aquí, negando lo evidente y lo que están sufriendo en sus propias carnes toda esa gente abandonada. Ustedes tienen las herramientas para hacer que esto pare. Y si Marruecos amenaza con jugar con nuestras fronteras, lo que hay que decirle es que nosotros también sabemos jugar. Eso es lo que tenían que haber hecho ustedes. Y usted no habla con el ministro de Justicia sobre Ceuta y Melilla, y terminó, no habla sobre Ceuta y Melilla con el ministro de Justicia marroquí porque no le dejan. Pero lo que no se puede hacer es dejar abandonada a esta gente como ustedes han hecho. Si el Estado desaparece de Ceuta, va a aparecer la nación, para ponerles a ustedes en el lugar que se merecen, fuera de toda responsabilidad por haberle dado la espalda a los que más lo necesitaban. Usted ahora se va a ir de aquí, y termino, presidenta, y va a seguir fingiendo que no pasa absolutamente nada. Pero si hay una desgracia aún mayor, que la va a haber, va a ser por culpa de este gobierno. A esta hora hay miles de ceutíes que no pueden pisar la calle en su propia tierra y que están resistiendo con toda la dignidad que no ha conocido jamás este gobierno, que clama que España no se vende y que solamente tienen un calificativo para ustedes, que es traidores. Muchas gracias. Ocurre una cosa con sus intervenciones, y es que usted lee la primera intervención y lee la réplica. Las trae preparadas de casa. Y, por tanto, todo lo que yo digo le resulta indiferente. Yo le aclaro algunas cuestiones, le rebato con hechos, con cifras indiscutibles, pero a usted le da igual, porque como lo trae escrito, pues lo lee, nos lee su primera intervención, nos lee su segunda intervención, yo le puedo aclarar cualquier cuestión que le da igual, porque usted lo trae esto leído, me imagino que bien subrayadito y en negrita, lo que quiere llevar a redes sociales para difundir todos los bulos del mundo, y es lo que hace. Entonces, claro, es muy difícil mantener un debate con usted. Yo creo que los debates y las réplicas pues han de ser así, con papeles, viendo lo que usted dice, lo que yo digo, y usted, claro, no lo hace así, y así es muy difícil hacer un debate. No es normal lo que usted hace, y por supuesto que le voy a responder, por eso he tomado nota. Mire, por ejemplo, cifras que pide usted, de entradas de irregulares. Pues mire, le voy a dar cifras, no del gobierno español, de Frontex. Usted me pregunta si le voy a dar las cifras, yo se las voy a dar ahora. ¿Usted las va a difundir, las cifras que yo le dé, que son de Frontex, o las va a ocultar para seguir con sus mentiras? Porque yo le doy las cifras, pero a usted le resbalan las cifras. Cifras de Frontex, insisto, Unión Europea. Entradas irregulares en el periodo 2021-2026. En Italia, 478.600 personas. En Balcanes Occidentales, la frontera de Balcanes Occidentales, 340.600. En Grecia, 259.800. En España, 234.760. La frontera de la Unión Europea con menos entradas de irregulares. ¿Va a difundir usted estas cifras o va a seguir mintiendo? ¿Va a seguir mintiendo? Dígamelo, porque yo con mucho gusto le doy las cifras y con mucho gusto le respondo, pero es usted inane a la realidad. Es usted alérgica a la verdad. Estos son cifras de Frontex. ¿Las cuestiona usted? Imagino que no. Si no las cuestiona usted, difúndalas
y diga, repita conmigo, la frontera en España es la que menos entradas irregulares ha tenido en toda Europa en el periodo 2021-2026. Repita conmigo. Esta es la realidad. Y ahora, sus bulos y sus mentiras pronto en redes sociales. Pero esta es la realidad, señora Millán. Esta es la realidad de España y de la protección que hacemos de nuestra frontera, con mucha más eficacia que otros países. Insisto, trabajando en nuestra frontera, en nuestro perímetro fronterizo y trabajando en origen. Todos esos viajes que se producen por parte del Gobierno de España a Mali, a Mauritania, a Senegal, a Marruecos, a Argelia, todos son para trabajar en origen, para reforzar nuestras capacidades en origen. Y la eficacia es evidente. ¿A usted le gusta más la política migratoria de Italia? ¿Le gusta más la política migratoria? ¿Le gusta más la política migratoria italiana del Gobierno de Italia? ¿Le gusta más? El doble de entradas irregulares que en España. El doble. Con un gobierno, entiendo que de su orientación ideológica. El doble. Esta es la realidad. Ustedes sigan en sus mentiras, las cosas que le escriben, usted nos las lee de principio a fin, fenomenal, pero esta es la realidad, datos Frontex, periodo 21-26. Ha dicho usted, entre comillas, que lo sucedido el 30 y 31 de julio en España es un acto de guerra perpetrado por Marruecos y tolerado por nuestro gobierno. Un acto de guerra, ha dicho usted. Me gustaría tener aquí al señor Núñez Feijóo y preguntarle, oiga, si usted en algún momento los españoles le dan una mayoría con la ultraderecha, ¿a quién de estos señores van a poner de ministros? Porque claro, vamos a tener un problema el minuto 1. Por supuesto, no van a gestionar nada, evidentemente, pero comprendan ustedes en el Partido Popular, la derecha tradicional, conservadora, espero que europea todavía, lo que son estos señores, lo que son estos señores. Estos señores dicen estas barbaridades y ustedes les compran este discurso. Esto es un problema fundamental de la democracia española, fundamental de la democracia española. Ha dicho usted, como yo pronosticaba en mi intervención inicial, que esto, si quisiéramos, se solucionaría en un santiamén. ¿Cómo lo solucionarían ustedes? ¿En un santiamén? La señora Gamarra, esto no lo ha dicho nadie. Sí, sí, sus socios de Vox, con los que gobiernan ustedes en no sé cuántas comunidades autónomas. Literalmente. No ha tenido la señora Millán, literalmente ha repetido lo que yo dije. De verdad, no negamos la situación que vive hoy Ceuta, que es una situación grave, que es una situación que no es de normalidad, que estamos trabajando desde el mismo 30 de julio, poniendo a disposición de Ceuta todas las capacidades que el Gobierno de España tiene, cooperando con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que también tiene competencias en materia de menores todas. Y estamos colaborando con ellos, porque obviamente están sobrepasados por la enorme cifra de personas, adultos y menores, que traspasaron la frontera el 30 y 31 de julio. Y estamos colaborando con lealtad con ellos. Pero de verdad, miren, toda esa mezcla de patrañas, de mentiras, de odio, de racismo, de xenofobia que Vox significa hoy, me lleva a decirles que ojalá no gobiernen ustedes nunca jamás España. Ya gobernaron 40 años. Pero ojalá nunca en democracia gobiernen ustedes, ojalá nunca. Ojalá los españoles nunca les den la posibilidad de estar en el gobierno, ni tampoco el Partido Popular. Ojalá nunca. Señor, con mucha alegría que Marruecos espió los móviles de miembros del Gobierno de España. Lo afirma, lo ratifica, ahora asiente. No solo usted, también la portavoz del Grupo Popular, la portavoz del Grupo Vox. Bueno, pues efectivamente, señora Gamarra, yo denuncié esos hechos. Yo los llevé a los tribunales. Yo hice una rueda de prensa pública para explicar a la ciudadanía que se había producido una intrusión ilegítima en los móviles del presidente del Gobierno y de algunos ministros, y lo pusimos en manos de las autoridades judiciales. ¿Y sabe lo que pasó? Que se archivó por falta de colaboración de algunas empresas israelíes. Esto es lo que pasó. A partir de aquí, ustedes afirman gratuitamente que fue Marruecos quien espió los móviles españoles. Bien, yo le doy la verdad, le digo la realidad y le digo lo que la Audiencia Nacional en este caso determinó. Es lo que se digo, que no se pudo establecer quién había cometido esa intrusión ilegítima, quién era el autor de ese delito. No se pudo determinar. A ustedes
respeto a la justicia, la justita. Ustedes van por libre. Lo que diga la justicia está bien, pero ustedes hacen afirmaciones que no se compadecen con la realidad de las causas judiciales. Yo creo que respetar a la justicia es también respetar cuando esas causas judiciales afirman algo, o en este caso dicen que no es posible determinar la autoría. Ustedes tienen muy claro, entiendo que aportarán las pruebas. ¿Se van a ir a los tribunales con las pruebas que tienen del espionaje por parte de Marruecos? ¿Qué día y a qué hora? Claro, no tienen ninguna prueba, hacen afirmaciones gratuitas, falsas, y se quedan tan a gusto. Si tienen alguna prueba de las afirmaciones que hacen ustedes, les invito a que vayan a los tribunales, que lo pongan en conocimiento de la Audiencia Nacional, que se reabra esa causa y, por tanto, tendremos más información. Y así no hacen ustedes afirmaciones gratuitas. Usted afirma, de manera inexacta, que nosotros sabíamos todo lo que iba a ocurrir el 30 y 31 de julio, teníamos una información absolutamente precisa, con antelación, y que no hicimos nada. ¿Usted de verdad se cree eso que acaba de afirmar? ¿Y qué ganábamos nosotros en concreto si hubiéramos hecho tal cosa? ¿No se da cuenta que claro que no teníamos información ni precisa ni anticipada de la magnitud de la entrada de 70.000 personas que llegaron a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio? No teníamos esa información. Y de hecho, lo que hicimos en los días posteriores, según usted, si lo hubiéramos sabido, pues lo hubiéramos hecho los días previos, evidentemente para evitarlo. Por tanto, yo creo que es de perogrullo lo que le estoy diciendo. Ha protagonizado usted en su discurso una serie de insinuaciones y de ataques al Reino de Marruecos sobre la base de bulos y de afirmaciones que no tienen ninguna prueba, que le ruego que rectifique o matice en su intervención posterior. Se lo ruego. Por supuesto, también ha aireado un poquito el bulo de los móviles, de miembros del gobierno, y esto que, bueno, pues hay muchos pseudomedios que lo dicen a diario, pero no esperaba usted encontrármela ahí, pero ahí estaba usted. Coincido con usted en que no hay una situación de normalidad hoy en Ceuta, coincido con usted. Usted ha puesto algunos ejemplos, intentándolo convertir en categoría. Le voy a dar una cifra que da idea de cuál es la situación hoy por hoy en Ceuta. Mire, usted ha puesto algunos ejemplos, no cuestiono que los medios de comunicación han reflejado alguno de ellos. Mire, en el año 2025, desde el 1 de agosto del 25 hasta el 27 de agosto del 25, ingresaron en el Tribunal de Instancia de Ceuta 570 asuntos. 570. En el mismo periodo, en 2026, del 1 de agosto del 2026 al día de hoy, de agosto del 26, han ingresado 594. Es decir, ha habido un ingreso, un aumento del 4,2% de los procedimientos en Ceuta. Es decir, por supuesto que la situación no es de normalidad. Por supuesto que no lo abordamos con ese triunfalismo que usted me achaca, creo que de manera injusta. Por supuesto que sabemos que se están produciendo un aumento de algunos delitos, pero la situación en números es la que le acabo de decir. Puede haber más ingreso de asuntos, puede que haya algunas denuncias de los últimos días que todavía no hayan ingresado en los tribunales, como podría haber pasado en el año 2025, pero las cifras dan un reflejo fiel de la realidad. De agosto del 25 a agosto del 26 en Ceuta han aumentado un 4,2% los procedimientos judiciales, un 4,2%. Es peor, es una mala cifra, ojalá no hubiera aumentado, ojalá se hubiera reducido, no hay normalidad y se están produciendo algunos episodios, pero creo que reflejar estas cifras pues no lleva a esa situación que usted intenta pintar en la ciudad de Ceuta. Claro que el curso escolar en Ceuta va a empezar el 7 de septiembre, claro que vamos a garantizar la seguridad de profesores y de alumnos. ¿Qué harían ustedes? ¿No la garantizarían? Estoy seguro que también.
No sé por qué critican algo que ustedes harían, seguro, si tuvieran esa responsabilidad. ¿Critica usted duramente al ministro de Política Territorial, que se ha convertido en la autoridad funcional de la Ley de Seguridad Nacional? Es una persona con una experiencia en gestión y en crisis migratorias bien conocida y, por cierto, con éxito. Él sufrió algunas crisis migratorias cuando era presidente de Canarias que todavía no hemos olvidado. Y además una persona con un talante negociador, de colaboración institucional, pues que se pone de manifiesto cada día y que de hecho está trabajando. Ayer mismo pues estuvo ya trabajando mano a mano con el presidente de Ceuta. Por tanto, a mí me parece una persona absolutamente idónea para llevar a cabo esta competencia. Y respecto a las afirmaciones que han hecho algunos ministros del gobierno marroquí, ya he respondido a otros portavoces y simplemente reitero lo dicho. Si ustedes dicen que esto se puede hacer inmediatamente y que en 5 minutos se pueden devolver sin cumplir la ley, ustedes tienen que saber que estarían prevaricando y que serían condenados por los tribunales penales. Bueno, bien. Escucho a algún diputado popular diciendo que se cambie la ley y que la devolución sea inmediata. Bien, pues lo que ha defendido la ultraderecha toda la vida. Si es que ese es el problema, la confusión ideológica absoluta de la ultraderecha y la derecha en nuestro país. Completa. Y termino ya. Y por último, quiero a los ciudadanos de Ceuta para decirles que el Gobierno de España pondrá todos los medios que sean necesarios para que se recupere la normalidad en Ceuta lo antes posible. El Gobierno de España está volcado en Ceuta. Es nuestra prioridad absoluta en estos días, en este mes de agosto. Vamos a trabajar para resolver una crisis compleja, difícil, pero vamos a hacerlo para que recupere la normalidad el pueblo ceutí lo antes posible. También coincido con usted que este fenómeno que se ha producido en Ceuta en los últimos días de julio es un laboratorio de muchos discursos, no sé cómo llamarlos, usted lo llamaba trampistas, pues quizá esa sea la definición, también los ha llamado usted fascistas, son un laboratorio de discursos de odio, de xenofobia y de racismo, contra personas que no tienen nada, y que vienen a nuestro país pues para buscar una vida mejor. Y que obviamente tenemos que aplicar la ley española y la ley marroquí, claro que sí. Nunca en ninguna frontera, la frontera española en Ceuta y en Melilla es la frontera del mundo donde hay más desigualdad económica y social a un lado y a otra. Le ruego silencio, señor Sánchez. Yo comprendo que las realidades a los que viven del bulo les sientan mal, pero esta es la realidad. Es la frontera con mayor desigualdad económica y social del mundo, las que tenemos en Ceuta y Melilla. Del mundo. Y por tanto estos fenómenos migratorios se han producido y lamentablemente se seguirán produciendo hasta que no haya una igualdad económica y social parecida entre países que son fronterizos. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y por tanto, lo que tiene que hacer España es prepararse para poder abordar esas crisis migratorias y poder hacerlo para, obviamente, pues evitar que se produzcan, que es lo más eficaz, y una vez que se producen, gestionarlo con arreglo a la ley para darle solución lo antes posible. Esto es lo que desde el Gobierno se puede y se debe hacer. ¿Alguno de ustedes escuchara alguna vez algunas de las declaraciones del presidente Vivas de Ceuta? Porque son procedimientos que no son sencillos. Por eso cuando ustedes dicen, oiga, ¿por qué no lo han hecho ya? Hay una ley en nuestro país que protege a las personas que están en nuestro país, aunque hayan entrado de manera irregular, que es especialmente garantista con los menores, porque hay que garantizar que esos menores vuelven a un lugar que sea seguro para su desarrollo personal, que vuelven con sus familias o que el Estado marroquí se hace cargo de las necesidades básicas de esos menores. Hay algunos discursos aquí que no son nada humanitarios, son crueles, que son capaces de decir que hay que dejar a los niños y a las niñas absolutamente desamparados, sin la protección ni de sus familias ni de ningún Estado. Eso se ha dicho aquí. Discursos crueles, nada humanitarios. Y esto lo que protege la ley española es precisamente lo contrario. Y por eso son procedimientos complejos en España y también en Marruecos. Y por eso es importante la colaboración diplomática entre España y Marruecos,
para que esa colaboración, para que esa cooperación se traduzca en que podamos hacer procedimientos de repatriación y de reagrupamiento familiar de las personas que están hoy en Ceuta irregularmente y que puedan volver a Marruecos garantizando sus derechos humanos. Esto es también fundamental y, de hecho, es la prioridad del Gobierno de España, que se produzca esta repatriación, que se produzcan estos reagrupamientos familiares y que, por tanto, tanto los adultos como los menores puedan volver a Marruecos, al país de origen. Fueron irregularmente en torno a 70.000 personas en Ceuta en aquellos 2 días, 30 y 31 de julio, un hecho grave, indiscutiblemente grave, que ha afectado obviamente a la vida en Ceuta, a la población ceutí y también ha generado una lógica preocupación en el resto de España. Abordamos el desafío desde 3 puntos de vista diferentes, que han requerido, cada uno de ellos, un tratamiento y unas medidas distintas. El primero de ellos fue la necesidad de asegurar el orden público, de reforzar las capacidades de las instituciones y los servicios públicos y de garantizar la tranquilidad social en la ciudad de Ceuta. Es una demanda de la población ceutí que estamos atendiendo y que desde hace 2 días, ayer mismo se publicó en el Boletín Oficial del Estado, lo hacemos con una coordinación reforzada a través de la declaración de la situación de interés para la seguridad nacional que adoptó el presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros el pasado martes. En segundo lugar, otro reto no menos importante es la atención humanitaria a las personas que están allí y que entraron de manera irregular y todavía permanecen en Ceuta. Son titulares de derechos, son seres humanos que merecen que sean atendidos con humanidad y que seamos capaces de cubrir sus necesidades básicas de alimentación, de higiene, de salud y que, por supuesto, evitemos cualquier discurso racista, xenófobo que lamentablemente abundan hoy en nuestras sociedades. En tercer lugar, tenemos que garantizar el regreso de estas personas a sus países de origen, respetando la ley, respetando el Estado de Derecho, al amparo del marco jurídico que tenemos en nuestro país y, por supuesto, con procedimientos que han de ser garantistas, pero que han de ser acordados y conformes a la ley, para que tengamos una atención a cada uno de los casos de las personas que están en situación irregular, especialmente procedimientos que han de ser garantistas con aquellas personas más vulnerables como son niños, niñas y adolescentes. Quiero decirles que el Estado, para abordar estos retos, ha destinado a Ceuta todos los medios materiales y humanos que ha considerado necesarios. Todos los medios materiales y humanos. Y continuaremos haciendo hasta que se recupere la normalidad en la ciudad de Ceuta. También estamos dando cuenta, hoy en esta comisión, en los días previos, en los días posteriores, hasta 9 ministros vamos a pasar por las distintas comisiones del Congreso de los Diputados para dar cuenta de las decisiones, de la gestión que estamos llevando a cabo en cada uno de nuestros departamentos. Y esas 9 comparecencias concluirán con la comparecencia en el Pleno del Congreso del presidente del Gobierno el próximo jueves, día 3 de septiembre. Estamos, todo el Consejo de Ministros, comprometido con el progreso, con el bienestar y con la recuperación de la normalidad en la ciudad de Ceuta. La mayor prueba de ello es que no es un compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez que sea actual como consecuencia de los acontecimientos vividos el 30 y 31 de julio. Aprobamos en octubre de 2022 en el Consejo de Ministros un plan integral de desarrollo socioeconómico para la ciudad de Ceuta, que ya se ha ejecutado en un 80% y que ha supuesto la inversión en la ciudad de Ceuta de más de 180 millones de euros. Es, sin duda, el momento en el que el Estado está más presente en Ceuta, más que nunca, con más inversiones que nunca, tal y como reconoce el presidente de la ciudad autónoma, el señor Vivas. Esto quiero también ponerlo en valor. El presidente del Gobierno, para que se hagan una idea del compromiso del Gobierno de España, el presidente del Gobierno ha visitado la ciudad de Ceuta 4 veces, siendo presidente del Gobierno. 4 veces. La última en este último mes. 4 veces. Otros presidentes del Gobierno, que por cierto hoy están allí, nunca jamás fueron como presidentes del Gobierno en visita institucional a Ceuta. Nunca jamás. Creo que esto da idea del compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Ceuta. Y este compromiso, me refiero en primer lugar al sistema de seguridad nacional de nuestro país, quiero decirles que y quiero contarles y dar cuenta de la labor constante que el sistema de seguridad nacional en nuestro país ha venido desarrollando desde el 30 de julio.
La presión migratoria que afecta a las ciudades de Ceuta y de Melilla no es nueva. Con anterioridad hemos siempre tenido muy en el foco la especial atención del Ejecutivo a esa presión migratoria que, por razones obvias, que a ninguno se nos escapan, sufren Ceuta y Melilla. Esta especial atención a la presión migratoria que sufren Ceuta y Melilla se acredita fácilmente simplemente leyendo los 2 últimos informes anuales de seguridad nacional que se presentaron por el director de gabinete del presidente del Gobierno ante esta misma comisión. Es decir, siempre esa presión migratoria ha sido objeto de atención por parte del Gobierno de España. La situación que vivimos el 30 de julio y 31 de julio, además de otras circunstancias que hicieron posible y que facilitaron que más de 70.000 personas, en torno a 70.000 personas, entraran irregularmente en Ceuta, esta situación se vio agravada por la publicación de una sentencia del Tribunal Supremo que fue tergiversada en las redes sociales. Tergiversada de manera clara, abierta por las redes sociales, una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Esa tergiversación que se produjo dio lugar a 2 bulos que corrieron muy ampliamente por redes sociales. El primero de los bulos es que la frontera estaba abierta. El segundo de los bulos es que si entrabas sanado en España no te podían devolver. Eran 2 bulos producto de la tergiversación de una sentencia del Tribunal Supremo que provocó, entre otras circunstancias, la entrada masiva de personas en Ceuta el 30 y 31 de julio. Desde ese mismo momento, todos los sistemas, todas las medidas, todos los componentes del sistema de seguridad nacional actuaron dentro de sus respectivos ámbitos competenciales, como ya se ha explicado en esta sede parlamentaria, en el Congreso, y se va a seguir explicando en los próximos días. Desde el mismo día 30, el seguimiento pasó a un nivel reforzado, incrementando el contacto con todos los ministerios responsables, la información disponible, la frecuencia de las valoraciones y el análisis de los riesgos. Ese trabajo permitió afrontar la situación en un primer momento y favorecer la movilización de recursos materiales y humanos en Ceuta. En particular, hubo un despliegue extraordinario de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desde el primer momento, trasladando a Ceuta más de 500 policías y guardias civiles adicionales, de tal manera que el contingente de Policía Nacional y de Guardia Civil hoy en Ceuta asciende a 1.700 efectivos. Se reforzó la frontera marítima con un sistema de contención en el agua y de refuerzo de la vigilancia y la protección del perímetro fronterizo. Y también se han creado 2.000 plazas de atención humanitaria y la ampliación de 500 plazas en el centro de estancia temporal de inmigrantes que ya existía en Ceuta. Como bien saben ustedes, el pasado martes dimos un paso más en la cooperación reforzada y por primera vez en la historia de nuestra democracia se declaró una situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Nunca se había hecho antes, la Ley de Seguridad Nacional es de 2015, hasta este momento nunca se había tomado esta decisión. Es decir, se garantiza la coordinación reforzada de todos los medios y de todas las autoridades bajo el mando y la dirección del Gobierno de España, que nombra una autoridad funcional, así se llama técnicamente en la ley, el mando único, el conocido por todos como mando único, que está nombrada la persona del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. En la fase que nos encontramos, era necesaria esta cooperación reforzada, era imprescindible. La prioridad ahora es localizar, atender y comenzar los procesos de repatriación, reagrupamiento familiar o asilo de las personas que permanecen de manera irregular en Ceuta. La segunda prioridad es garantizar el completo funcionamiento de la ciudad y su pronta recuperación, tanto económica como social, tal y como también hemos anunciado en días pasados. Esta declaración de una situación especial para la seguridad nacional cuenta con el apoyo del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, el señor Vivas, que además en el decreto, tuvimos ocasión de comentarlo previamente a su publicación, recoge las reivindicaciones fundamentales del presidente de Ceuta. Decía, se ha nombrado como autoridad funcional al ministro de Política Territorial,
Se han identificado y movilizado los recursos, tanto humanos como materiales, que son necesarios para afrontar esta situación. Estos recursos son dinámicos, es decir, ampliaremos lo que sea necesario y limitaremos lo que sea necesario. Que estén en el propio decreto instalaciones, por ejemplo, no significa que se vayan a utilizar todas. Hay unos principios que el propio decreto establece para ir tomando la decisión sobre su utilización, pero, insisto, es algo dinámico. Iremos viendo dónde es más idóneo que podamos ir acumulando todas las instalaciones que necesitamos para atender a las personas migrantes que están allí. La declaración de la situación de especial necesidad y que se ha creado a través del Sistema de Seguridad Nacional tiene un plazo concreto. Se activa la situación hasta el 31 de diciembre de este año. Y, por último, se ha creado también un comité especializado que preside el ministro de Política Territorial para elaborar propuestas, para elaborar recomendaciones y para que cada uno de los ministerios implicados y de las instituciones allí presentes podamos ir tomando decisiones. En ese comité especializado está la delegación del Gobierno de Ceuta y está también el Gobierno de la ciudad autónoma. Este comité especializado mañana se va a reunir, lo presidirá el presidente del Gobierno. Seguiremos trabajando esta coordinación reforzada. Ayer por la tarde tuvimos la primera reunión de este comité. Por tanto, el Sistema de Seguridad Nacional ha activado todos los resortes, todos los mecanismos que tiene a su alcance para hacer frente a esta situación con el objeto de restaurar cuanto antes la normalidad en Ceuta. Y a partir de ahora, esa coordinación reforzada a través del mando único será máxima y, por supuesto, los medios que sean necesarios, tanto materiales como humanos, se utilizarán en Ceuta para que esta normalidad se consiga cuanto antes. Paso ahora a relatarles los recursos que en materia de justicia hemos llevado a cabo en las últimas fechas. Y no es muy patriota envolverse en la bandera de España en Ceuta, pero negar a Ceuta que el resto de comunidades autónomas puedan colaborar en la normalización de esta ciudad. No es nada patriota. También somos un Estado social, y esto supone que no dejamos a nadie en la cuneta. Supone que respetamos la dignidad de todas las personas que están en nuestro territorio. Porque si a alguien se le ocurre defender que una persona que está en nuestro territorio por haber entrado en situación irregular, por tener otro color de piel, por tener otra nacionalidad, no merece que respetemos su dignidad y sus necesidades básicas, esto ni es social, ni es humano, ni se corresponde con el espíritu de nuestra Constitución. Nosotros atendemos a las personas que están en nuestro territorio, especialmente a las más vulnerables, que son niños y niñas. Esto supone que para nosotros la seguridad, el respeto a la frontera, la solidaridad y la democracia no son conceptos antagónicos, sino complementarios. Se pueden defender todos ellos. Por eso, este enfoque, en esta crisis que está llevando a cabo nuestro Gobierno, es un enfoque que debemos compartir todos aquellos que defendemos la Constitución en nuestro país, que es esa Constitución que nos ha brindado los mejores años de nuestra historia y que se aleja con mucho a cualquier discurso racista o xenófobo que lamentablemente se escucha con frecuencia y que nada solucionaría en este caso. Con esto termino, señora presidenta, y quedo a disposición de la respuesta que daré a los distintos portavoces. Gracias. Señor Pagés, a continuación, por parte de los grupos parlamentarios Sumar e Izquierda Confederal, se repartirán los tiempos los portavoces don Enrique Morera y don Chema Guijarro. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, presidenta. Señor ministro, usted ha dicho que la situación es compleja desde todos los puntos de vista. Esta es una situación compleja, pero va a haber muchas más. Solo hace falta ver el informe de la Seguridad Nacional, su página 120, que ya nos alerta de los flujos migratorios irregulares que se van a producir no solo en el Estado, sino en toda Europa. Y eso es un fenómeno que está desestabilizando las democracias occidentales y, por tanto, pues es una evidencia que van a haber más episodios. Hay un dato, y es que después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo eran 2.000 millones de personas y ahora somos 8.000. Y solo hay que ver la situación del Sahel y Libia o Sudán para darse cuenta de que, incluso lo dice el propio informe,
aunque las negacionistas no lo quieran ver, que el cambio climático también está propiciando estos fenómenos de flujos migratorios. Por tanto, ante esta situación, lo lógico en una democracia seria sería que esto fuese una cuestión de Estado. Que estuviésemos todos unidos dentro de lo que es la Unión Europea, porque esto va a ser un fenómeno que va a ser cada día más recurrente y más en unas situaciones de personas contra su voluntad buscando otros medios de vida. Incluso recordar las palabras del Papa que se dijeron aquí en esta sala, que tener una mirada humanitaria. Lo que pasa es que veo que hay mucho fariseo y muchas declaraciones que van en línea en contra de esa visión humanitaria cristiana que Mateo ya lo dijo, trata a las personas lo mismo que quieras que seas tratado tú. Pero bueno, dentro de esta visión, pues que no hay visión de Estado, solo le falta que ver la responsable de la Federación de Municipios y Provincias, que unilateralmente, en contra de todos los principios y tal, ha convocado unas reuniones en nombre del Partido Popular. Pero bueno, como en el Senado ya estamos acostumbrados a ver el uso partidista del Partido Popular de las instituciones, pues ya no nos asombran esta falta de visión de Estado. Y que un grupo como Compromís tengamos que recordar esto a partidos que deberían tener esa visión de Estado, pues ya es un poco increíble. Pero dicho esto, mi primera pregunta es, señor ministro, ¿usted se cree que por unos bulos que usted ha dicho sobre una sentencia del Tribunal Supremo, 70, 80.000 personas superan la frontera y acceden a Ceuta? Aquí había alguien detrás. Eso estaba organizado. ¿Lo supieran o no lo supieran ustedes? Ya nos lo aclararán, porque esa descoordinación creo que es preocupante. Aquí había alguien que en la fiesta del trono marroquí, quizás con esa visión de guerra híbrida, pues decidió enviar a su pueblo a superar la valla. Y ese es el régimen de la monarquía alauita, el que está detrás de llevar a su pueblo a una situación de la cual han muerto más de 100 jóvenes y 100 personas. Esto es un crimen, esto es una desgracia, esto hay que reprobarlo. Y hago mías algunas de las afirmaciones que aquí se han hecho. El régimen alauita no ha dejado de reclamar desde mucho. Ayer mismo, en una fiesta religiosa en el Palacio Real, la fiesta religiosa Heit al-Malud, pues el ministro marroquí de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufik, volvió a reclamar la marroquinidad de Ceuta y Melilla. Pegasus, ¿ustedes tienen alguna hipoteca con la información de Pegasus? Porque yo le quiero pedir, y es que, ¿qué pasó para el cambio de postura del gobierno español, que en esa carta al rey Mohamed VI, que ustedes no publicaron, en marzo del 22, se cambiara una posición tradicional española de neutralidad, legalidad y de las resoluciones de la ONU? Y le pregunto, el pueblo saharaui, que ya padeció la marcha verde y ahora ha padecido la marcha de la indignidad, porque es el mismo método para amedrentarnos con sus guerras híbridas, y yo le pregunto, ¿va el gobierno de España a plantarse ante la monarquía alauita, ante Marruecos, y volver a la posición sensata de decir, el Sáhara no merece ser ocupado, porque con la ocupación del Sáhara se van muchos recursos para Marruecos que luego no son destinados a su desarrollo social y económico, porque esa ocupación es ilegal? Y les tenemos que decir a Marruecos que ya está bien y que no vamos a consentir esto, y volver a la posición de defender la posición neutral de la ONU e intentar reconsiderar eso. ¿Se lo han planteado ustedes? ¿O tienen una hipoteca en algún aspecto para ceder ante el régimen de la monarquía de Mohamed VI? Se lo pregunto desde Compromís para ver si podemos, de alguna manera, plantear una posición de fuerza ante esta situación que del todo punto intolerable y que desde nuestro punto de vista tiene que ver mucho con el gobierno marroquí. Sí, gracias. Los informes de seguridad nacional, los informes anuales que presentamos, los flujos migratorios, los problemas que suponen, que no son problemas exclusivos en España. Evidentemente que este es un problema a nivel mundial de todas las sociedades occidentales avanzadas, en la Unión Europea indiscutiblemente.
Creo también que sería una cuestión de Estado, pero para que haya cuestiones de Estado tiene que haber oposición de Estado. Y en España no la tenemos. Por supuesto que esto tendría que ser una cuestión de Estado. ¿Sabe cuál era la política migratoria de gobiernos anteriores al nuestro? Ninguna. Ninguna. Somos el primer gobierno que ha puesto en marcha política migratoria. En destino, es decir, en España, y en origen, con los países de donde vienen esos flujos migratorios, que no existían con gobiernos anteriores, y por eso hemos mejorado las cifras de gobiernos anteriores. Coincido con usted que claro que esas personas vienen a España a buscarse la vida. Claro que sí, por supuesto. Y deberíamos tener esa mirada humanitaria que en esta Cámara pidió el Papa. Algunos van a misa, pero al Papa ni caso le hacen. Una mirada humanitaria al fenómeno migratorio. Ver que son personas que están huyendo de situaciones muy difíciles y que, por supuesto, que tenemos que tratarles con dignidad y con respeto a los derechos humanos y atendiendo sus necesidades básicas de higiene, de alimentación y de salud. Y usted ha hecho una cita evangélica de San Mateo, efectivamente, y San Lucas, de trate usted como quiere que le traten a uno. Pues ojalá estas citas evangélicas también fueran aplicadas por algunos partidos con discursos, bueno, pues claramente, en fin, no sé cómo definirlos, claramente de odio hacia personas que vienen de fuera de nuestro país. ¿Ha hecho usted alguna